Bueno, vamos a considerar en este vídeo la hoja de cálculo esta que recoge los libros registros vigentes para este año 2020. Le he llamado libros registros VD, que es versión de Vengo. Esto es una versión más reducida, más simple que la que consta también en nuestra web de los libros registros. En este caso, para simplificar todo este tema, hemos considerado la no existencia del criterio de caja. Sabemos que es un criterio que es de muy poca aplicación, que complica enormemente la cumplimentación de estos libros registro y por lo tanto no lo hemos considerado en este caso. Es decir, que tanto en renta como en el IGI, con el IVA, se sigue el criterio de devengo y no hay operaciones de caja en la que tengamos que considerar ni el cobro ni el pago de esas operaciones devengadas. Entonces, bueno, explicamos las tres solapas que hay en cualquier caso: facturas expedidas, que son los ingresos, facturas recibidas, enseguida lo contemplaremos también, y los bienes de inversión. Vamos a ver lo que en cada una se puede ir introduciendo. Vamos a verlo de forma un poco más detallada en las facturas y los ingresos y ya de forma simplemente referencial en las otras dos celdas recibidas, los gastos y bienes de inversión, porque el funcionamiento es exactamente el mismo en uno y en otro caso. Vamos a ver, aquí en las celdas esta marca en rojo que se representa, como sabemos todos, representa un comentario y se explica un poco lo que se va a recoger en cada columna. Las columnas, es decir, que están validadas, es decir, que hay que poner el concepto que corresponda en cada caso. No se puede poner libremente lo que a uno le parezca, sino que hay que poner exactamente lo que la agencia tributaria especifica que hay que poner en cada una de las columnas. Aquí, por ejemplo, empezamos con este ejemplo. Aparece, por ejemplo, aquí el ejercicio. El ejercicio está validado, esta hoja, pues desde el año 2000 hasta el año 1999. Entonces, si ponemos aquí, para ver un ejemplo de la validación, si ponemos aquí, por ejemplo, el año 1990, me va a salir un mensaje diciendo que no, que este valor no se admite, porque esto admite solamente del año 2000 al año 9999, ¿no? Entonces le damos a cancelar y aquí, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de este año 2000. Aquí vemos el periodo que corresponda, si es esto, y aquí aparece reflejado ya, aquí aparece la explicación y aquí aparecen los únicos valores que puede tener en este caso: el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. Si le ponemos esto el quinto trimestre, pues evidentemente me va a decir que no, porque no existen 5 trimestres, existen solamente 4, ¿no? Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, en el tercer trimestre, que es en el que estamos, y aquí el tipo, pues lo mismo, hay que darle a uno de esos valores que aparecen reflejados, aparece empresa mercantil, agrícola, ganadera. Vamos a suponer que en este caso pues sea, por ejemplo, pues un 5. Entonces, pues aquí vemos que el 5 pues son profesionales. Aquí aparece, por supuesto, como siempre decimos, reflejado esto en esa explicación, el tipo que corresponda en este caso. Aquí vemos la actividad. Bueno, aquí hay dos fórmulas para poder acceder a esto. A través de la actividad, de ese enlace que hay ahí, se accede a la relación descriptiva de las tarifas, y a través de este otro enlace se accede a una página de la agencia tributaria, en donde es una utilidad para poner el epígrafe que corresponde a una actividad en concreto. O sea, si vamos aquí a actividad, nos refleja aquí una web en donde son todas las entidades empresariales y todas las entidades profesionales que aparecen reflejadas en las tarifas en la descripción. En esta página que nos presenta, sea cual sea el navegador, siempre habrá alguna herramienta. Aquí la tenemos, por ejemplo, aquí, que es encontrar una herramienta para buscar una descripción concreta. Aquí, por ejemplo, ponemos abogado, y entonces, bueno, pues así aparece pues el abogado, que es el grupo 731. Hay otra fórmula que es esta, como decía, acudir a esta utilidad que tiene la agencia tributaria, que es la descripción directamente ya del grupo o del epígrafe del día en que estamos, ¿no? Vamos a esta utilidad de la agencia tributaria y aquí ponemos, por ejemplo, por la palabra igual, abogado.
abogado. Le damos a intro y entonces nos dice efectivamente pues que las entidades profesionales de abogado está en el epígrafe 731, que lógicamente era exactamente igual que teníamos en la otra página. Vamos entonces ahora esto aquí y colocamos el epígrafe que corresponde, le corríamos el 731. El tipo de factura. Aquí, aquí tenemos que comentar esto. El tipo de factura aquí, como vemos, se refleja en una serie de valores, F1, F2, F3, F4, R0 y SF. Y estos son valores que uno u otro han de constar. Me explico. Pues el R0 ha de constar, aunque bien se puede hacer constar un desglose del R0, se puede hacer constar una explicación, una matización del R0, el R1, el R2, el R3, el R4 o el R5. Con poner el R0 es suficiente, pero bueno, si alguien quiere especificar una aclaración mayor de lo que significa el R0, pues podría poner cualquiera de esos desgloses. Aquí, en los campos, se reflejan únicamente los valores necesarios, sin desgloses, es decir, el F1, el F2, el F3, el F4, el R0 y el SF, pero se reflejan a nivel de información, Ya después, si uno quiere teclear el valor que corresponda a ese desglose, por ejemplo, aquí veíamos que podía ser el R1, el R2, el R3 o el R4 o el R5 dentro del R0, pues aquí, en el tipo de factura, en la explicación aparecen estos, pero en el desglose sí aparecen todos, aparecen los que necesariamente han de ponerse, el F1, el F2, el F3, el F4, el R0 y el SF, pero también aparecen estos desglosados, que puede ser pues el R1, el R2, el R3 o el R4, por si alguno quiere enriquecer esa información con ese desglose. Con poner aquí, como decíamos, en vez de el R4, el R0, pues sería más que suficiente, y este es el que aparece aquí reflejado. Si uno quiere de explicar con detalle a qué concepto se refiere el R0, pues puede también especificarlo. ¿Por qué pongo esto? Bueno, porque en todas las celdas, cuando tú te colocas encima de la celda, aparecen estos valores que necesariamente han de constar. Pero esta explicación, cuando vayamos en la hoja a cualquier celda pues más alejada de lo que se aparece ahí en la cabecera, pues vemos que ya el tipo de factura nos aparece reflejado. Por eso necesitamos que, al ponernos en esta celda, nos refleje esos valores que necesariamente han de constar. Uno al menos de ellos, no los que sean de carácter voluntario. Bueno, aquí veamos que entonces fijamos el R0 de ingreso, aparece ahí también reflejado. Aparece ahí pues el I01 y X1, que aparece el X1 desglosado en varios, y 108 y 109. Pero aquí, lógicamente, está la explicación de todo lo que puede aparecer, pero aquí están únicamente esos 4 que son obligatorios. O es el I01, el X1, el I08 o el I09. Aquí se refleja entonces, por ejemplo, pues ingresos de la explotación, que sería el I01. Y aquí el ingreso computable sería simplemente un valor, ¿no? Vamos a suponer que sean 1.000 euros. Bueno, la fecha de expedición ha de montarse en el formato ese que figura ahí, DD, MM, año a año, o sea que, por ejemplo, el 15 del 10 del 2020. La fecha de la operación ya se especifica ahí, que si no es distinta, no va a ser distinta la operación a la expedición, no se pone absolutamente nada. Y después aquí el número de la identificación de la factura, el número de serie, el número de la factura, pues por ejemplo, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, aquí en el caso del número final de factura no pondremos nada, porque esto está previsto únicamente para los asientos resúmenes de facturas. Aquí lo pone la nota, ¿no? En el caso de un asiento resumen de facturas se expresará el número de la primera y la última factura, la de final, que es la que expresásemos aquí. Aquí en estas 3 columnas que aparecen acumuladas ahí como al inicio del destinatario, ahí indica lo que se ha de poner. Aquí en esta en concreto, pues si el destinatario es extranjero, se ha de poner uno de esos valores. 02 si es MIFID intracomunitario, pasaporte, si es el 03, en fin, todos los valores que ahí se consignan, que son los que lógicamente se reflejan en esta relación de posibilidades de valores que tenemos aquí. Aquí se aparece el código del país. El código del país, si es intracomunitario no cabe, pero si no, hay que poner el código del país. Y como siempre, el código del país, tenemos un enlace a esta página, en donde ahí pues nos reflejará códigos que cabe reflejar. Como siempre, si tenemos que buscarlo, pues vamos aquí a encontrar, y por ejemplo, pues ponemos aquí esto China.
pues bueno, pues aparece aquí, aparece en China, pues que es el CN. Y así con cualquiera de los países, lógicamente, que aparecen aquí reflejados en esta relación. Y bueno, identificación, simplemente el NIF del destinatario. En este caso podemos, por ejemplo, poner pues esto en B3567, esto 7246. Esto, mira aquí el nombre del destinatario. Si fuesen ventas al consumidor final, pues esto se podría poner este detalle, ventas al consumidor final, y no se tendría que poner el NIF, lógicamente. En este caso, consumidor final. Bueno, y aquí empiezan estos campos que se van a complementar únicamente si hay esto IGIC o IVA y si hay retención. Si no, no procede la complementación de estos campos. Bueno, una cosa que habría que comentar es que estos libros recogen, lógicamente, los asientos que serán necesarios hacer en el libro de IRPF, que es el que siempre se va a necesitar hacer, bueno, en el caso de los profesionales, por ejemplo, en cualquier tipo de estimación, en el caso de los empresarios que no estén en la estimación directa normal, y en todos los demás supuestos son los libros que hay que recoger para quien ejerce una actividad empresarial o profesional. Y esto, lógicamente, estos libros serán obligatorios en todo caso para lo que es el IRPF. Bueno, para el IVA o para el serán obligatorios en el caso de que las operaciones estén sujetas a estos tipos de impuestos, al IGIC o IVA. Si no hay cuotas ni de IGIC ni de IVA y no hay retención porque no es un profesional, y en el IRPF, como sabemos, esto es la retención que soportan son los profesionales, pues en este caso no se complementaría ninguna de estas columnas de aquí. En el caso de complementarse, vamos a ver cómo funciona. Aquí se pone, a la introducción en la celda, se pone celda conforme, se puede teclear manualmente, pero si no, dará como resultado la suma de la base más la cuota más la del recargo. O sea que en principio no haría falta teclear absolutamente nada, porque si no, pues destruiríamos la fórmula, ¿no? Entonces esto lo habría que poner, bueno, lo que es la base imponible, por ejemplo. Vamos a suponer que la base imponible, como tenemos aquí el ingreso de los 1.000 euros computable en renta, pues fuesen los 1.000 euros. Vamos a suponer que existe un tipo de IVA o de IGI, y aquí tenemos los distintos tipos de IVA y de IGI. Vamos a suponer que sea un tipo al 7%. Y entonces, bueno, pues nos da aquí la cuota de IGI repercutida, y aquí ya automáticamente en total factura pues nos da la suma del importe de la base imponible y de la cuota de IGI. Vamos a suponer que esté esto sometido a retención. Bueno, pues aquí pondremos el tipo de retención y aquí aparece ya el concepto de retención, con lo cual, en el supuesto que estuviese la operación sujeta a IGI, por ejemplo, el 7%, no hubiese ningún tipo de recargo, y que estuviese sujeta al tipo de retención del 15%, pues ahí tendríamos el resultado, ya tendríamos complementada esa fila para esa operación. Explicar un poco aquí esto, como decía, aquí esta de total factura me señala que se puede teclear manualmente, pero si no dará como resultado la suma de los anteriores. Vamos a ver por qué esto es así, por qué no está protegida esta celda. Vamos a suponer que aquí esta operación del tipo IGI, que es tipo IVA, por cierto, aquí se podría meter un tipo que no fuese de los que se reflejan aquí. Podría ser, por ejemplo, un tipo del 11%. Si metemos un tipo del 11%, me va a decir, oye, este tipo no está preestablecido, pero lo damos por bueno. Si lo damos por bueno, le decimos que sí, y entonces me calcula el importe pues, al tipo del 11%. ¿Esto por qué? Bueno, porque si cambian los tipos, y a lo mejor lo suelen hacer esto a primero de año, desde luego no voy a estar yo corrigiendo la tabla esta el fin de año para ajustarla a los tipos que correspondan. Se pone ahí el tipo hasta que salga una nueva versión de la tabla que corresponde y punto final. Por otra parte, también cabe poner aquí texto. Esto, fijaros que aquí esta es una cuota también calculada, pero que se puede teclear manualmente si el tipo de IVA no fuese un tanto por cien. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque aquí podemos poner que en el caso de IGI, por ejemplo, en el caso de IVA no existe, pero en el caso de IGI, que por ejemplo hay IGI incluido. Y si hay IGI incluido, pues entonces, claro, me da un error porque no es una operación con la que se pueda, no es un número con el que se pueda, un dígito con el que se pueda hacer la operación. Entonces, en este caso, pues aquí pondríamos el valor, que serían 1.000, y aquí sería el valor de la cuota repercutida, que sería 0. Esto es por lo que
he desprotegido estas celdas para poner aquí lo que hiciera falta poner y no tener que desproteger la hoja completa. Esto, si alguien quisiese poner la operación como exenta para tener referencia, pues dice que la operación está exenta, pues le pondría aquí exenta y bueno, pues aparecería también la operación como reflejada esa información ahí como operación exenta. Y no habría más en cuanto, como digo, a la introducción de las operaciones. No tiene por qué complicarse el tema en este sentido, porque son, como vemos, unos conceptos pues relativamente sencillos. Esto, en el caso de las operaciones, en el caso de la solapa de gastos, bueno, es exactamente igual, todo es exactamente igual. Es decir, aquí pues la autoliquidación, el ejercicio, la actividad, todo. Aquí sí aparece reflejado pues un concepto de gasto que es tremendo. Es decir, aquí aparecen reflejados pues muchos más tipos de gastos. Ahí pues el GX1, G04, X2, en fin, y aparece incluso con desgloses. El G8, por ejemplo, pues tiene ahí nada menos que pues media docena de desgloses. Lógicamente, como decía antes, aquí en la celda se va a reflejar los que son únicamente obligatorios, es decir, el GX1, GX2, todos los que aparecen aquí como obligatorios. Aparecen aquí, como veis, hasta el G37. Aparecen reflejados únicamente los que están en negrita, los que son obligatorios. Pero como información de la celda que aparece en cada una de celda, para no tener que andar reflejando en pantalla toda esa relación. Aparecen aquí los conceptos que son obligatorios para poner uno u otro. Sin embargo, en los valores no. En los valores aparecen primero los conceptos que son obligatorios hasta el G37 y después aparecen todos los demás, G01, G02, G03, G04, todos los que en la información aparecen como posible desglose dentro de cada uno de ellos. Pero como decimos, este desglose que aparece aquí no se va a ver cuando nos alejemos de lo que es la cabecera de la hoja. Aquí ya no se ve. Por eso aquí me hace falta en esta celda saber qué tipo de gasto se queda reflejar, pero de esos que se reflejan aquí, que son los obligatorios. Por lo demás, todo es exactamente igual en cuanto al resto del libro. El número de recepción de la factura y en una recepción final, bueno, esto es para tener una clasificación propia, no basarnos en la clasificación del expedidor, sino en las facturas que nosotros recibimos, le podemos dándole un número de recepción. Bueno, esto sí se complementa bien y si no, pues también no es habitual tampoco a lo mejor tener estos tipos de sistemas de clasificación. Y después aquí pues lo mismo, todas estas celdas se complementarán única y exclusivamente si la operación tiene esto aquí, tiene IVA o tiene cuota de retención. Por lo demás pues funciona exactamente igual que la hoja de las facturas expedidas. Y después los bienes de inversión que tienen ya una estructura propia, son como vemos muchas más columnas. Vamos a ponerlo aquí porque así es imposible ver nada. Vamos a ponerlo aquí al 100% y aquí vemos que tiene muchas más columnas efectivamente el concepto de bienes de inversión. Afortunadamente no está uno teniendo que reflejar en los libros lo que son bienes de inversión todos los días. Aparece aquí estas columnas. Todas estas columnas que únicamente se complementarán en el caso de que haya operación sujeta a IVA. Y bueno, también es que se refleja en una hoja tan enorme porque igual hay conceptos, por ejemplo aquí, por la descripción literal del bien, pues que se puede poner ahí hasta, no sé, 200 o 160 caracteres, ¿no? Y no habría más, es decir, son las tres solapas que tendremos que reflejar, las operaciones. Y en cuanto al libro, pues como digo, valdría siempre para el IRPF y en los casos que haya operaciones sujetas al IVA o al IGIC, pues esto valdría también para esos dos conceptos tributarios. Bueno, vamos a ver, una cuestión importante es el de la celda de la casilla de validar. ¿Qué significa eso? Bueno, pues si queremos nosotros aportar este libro ante un requerimiento de la Administración Tributaria, pues la Administración Tributaria exige un formato determinado, exige que se le presente pues, de una manera determinada. Es lo que se recoge en la orden ministerial que regula toda esta cuestión. Entonces, bueno, pues a esto que tenemos aquí hay que darle formato
en el sentido que explico a continuación, que la agencia tributaria no admite, por ejemplo, fórmulas. Es decir, aquí, por ejemplo, pues en este caso esto había, como decíamos, una fórmula que nosotros le hemos suprimido porque para poner este caso de exento. Pero aquí sí, por ejemplo, hay una fórmula que se refleja ahí en esta celda de aquí. Se refleja la fórmula que aparece recogida ahí. Entonces la administración tributaria no quiere fórmulas ni tampoco quiere separador de miles. Es decir, esto aparece aquí un separador de 1000 y aquí aparece también un separador de 1000, aquí aparece también y eso no le vale, no le sirve. Y entonces no quiere separadores de miles. Entonces, claro, ¿qué hay que hacer? Hay que validarlo. Tras hacer clic en el botón, ejecutará una marca que formatará todo el contenido del libro, quedando así validado para subir a la agencia tributaria. Se eliminarán todas las fórmulas y toda la validación de datos y el archivo resultante debe ser guardado con una hoja de cálculo con la extensión XLS con el siguiente nombre. Esto y, o sea, aparece ahí, pues y que sea el ejercicio, el NIF de quien corresponde el libro, después la T para identificar que es un libro de conjunto de IGIC e IVA y el nombre, indicar el nombre o razón social de la persona a la que corresponde. Entonces esto, bueno, al darle ahí, al hacer clic sobre validar, se va a reformatear. Lógicamente va a desaparecer esta primera fila que tenemos aquí, porque es una fila que utilizamos nosotros, pero que lógicamente no puede ir a la agencia tributaria con estas referencias, ¿no? Entonces, vamos a colocarnos en la tecla esta de validar y vamos a validarla. Vamos a validarla y a grabarlo. Grabarlo si quisiésemos mandar ese libro, tal y como lo tenemos, a la agencia tributaria. Vamos a ver a validar, le damos a validar y automáticamente, bueno, lo hace muy rápido como veis, y entonces, bueno, pues suprime todo lo que no nos interesa. Aquí veis que aparecen los ingresos recientes, no aparece ya el separador de miles, aparecen los decimales, pero ya sin separador no aparecen fórmulas tampoco. Aquí simplemente aparece el número, pero no aparecen fórmulas. Desapareció, por supuesto, la primera fila y igual en todas las demás. Aquí en el de gastos lo mismo y aquí en el de bienes de impresión exactamente igual. Bueno, pues este fichero ahora, para mandarlo a la agencia tributaria, bueno, lógicamente aquí no existen validaciones, aquí se puede poner lo que le dé la gana, lógicamente, o sea, se puede incluso modificar si esos valores que teníamos ahí puestos queremos modificarlo de alguna manera, pues se pueden modificar como se quiera. Acordaros que aquí no podemos poner nada que no fuese uno de los valores reflejados y ahora podemos aquí poner lo que nos dé la gana, que no hay ningún problema, pero que bueno, los valores que exige la agencia son con los que está validado la hoja. Y esto sería todo. Únicamente reflejar una última cuestión, y tendríamos que volver al formato original. Vamos a ver, pues si por cualquier circunstancia nos quedamos sin el fichero, porque lo guardamos y lo enviamos a la agencia y nos quedamos sin el fichero original porque lo hemos salvado después de haberlo validado, ver que aquí en esta opción, haciendo clic en esta opción, vamos a la página web en donde podemos bajar las veces que queramos. Es completamente gratuito, tal como se indica aquí. Las veces que queramos, como digo, pues el fichero original. Fijaros que aquí está la versión, porque cualquier modificación que vaya introduciendo se va a reflejar aquí la versión, ¿no? Aquí es la versión. Aquí le llamo la versión de Vengo, la versión del Devengo, que es pues del año 20, de octubre, del 1 de octubre del año 20. Y entonces se va a ir reflejando ahí, por si veis que esa versión con la que estáis trabajando es más antigua que la que consta en la página, es que hay algo que he hecho ya y que he modificado en la hoja, que habrá algún error, lógicamente, y que ya lo he subsanado y que está una versión más moderna en la página web. Aquí, como digo, si vais a la página web, aquí tenemos en documentación, si vamos aquí a documentación, y aquí vemos en utilidades, pues vemos aquí los libros registros. Los libros registros aparece ahí para saber si son los últimos o iguales a con los que se está trabajando. Ahí pongo ahora la versión, es decir, esta es la versión, no es la reducida, no es la versión, perdón, de Vengo. Esto con los libros se reduce en este formato más reducido porque no lo he subido aún. Ahí veis la versión de los libros registro originales, que son la versión 20.05.18, es decir, del año 20, del mes de mayo, del día 18. Ahora pondré esta versión que le llamaré VD,
que es versión de Vengo, y ya con la fecha que indica allí. Cualquier modificación que haga de los libros se reflejará ahí en lo que es la versión, para saber si con la que estáis trabajando es la última que aparece en la página o es con la que estáis trabajando una anterior y que no habéis actualizado. Bueno, y esto sería todo con respecto a esta cuestión. No hay más que tratar al respecto. Como decía, siempre hay la opción de un vídeo con muchas más explicaciones, con mucho más detalle, pero mucho más pesado que este, claro, en donde se recoge aquí en los libros registros. Aquí en la página, aquí en el vídeo se reflejará únicamente pues esto que yo estoy explicando ahora, que es mucho más reducido que la explicación que teníamos en la versión anterior. Vale, pues esto sería todo. Muchas gracias por la atención.